La Escuela Norteamericana, conformada por los llamados padres de la comunicación, fue la primera escuela que abordó el fenómeno de los medios y sus efectos en las audiencias como una disciplina científica. Inicia en 1929 con los estudios pioneros del psicólogo y experto en ciencias políticas Harold Laswell. Manifestó un crecimiento sostenido desde esa fecha hasta los años 60. Ese crecimiento significó un desarrollo progresivo del conocimiento empírico, comercial y administrativo sobre la comunicación y sus efectos, pero nunca una ruptura del paradigma clásico que instauró Laswell sobre emisor, mensaje, medio o canal, receptor y efectos. El análisis de la comunicación de masas despertó apasionados debates y desarrollos teóricos en diferentes lugares del mundo y en distintos momentos. Y fue en Estados Unidos quien fue el pionero en el estudio de los medios y de los efectos en las audiencias, en especial después del episodio que fue transmitido por la radio de la Guerra de los Mundos, que fue realizada por Orson Welles. Este fenómeno dio prueba de que ciertos medios de comunicación tienen un poder fabuloso sobre las masas. Si la comunicación masiva ejerce de por sí efectos en las audiencias, será mejor poder controlarlas para que los grupos interesados en comunicar, como las empresas, los gobiernos, los ejércitos y los partidos, lo hagan de una manera más eficaz posible. Los estudios de comunicación nacen también de aportes como las matemáticas y la sociología, especialmente con los estudios de Paul Lazarsfeld, que se centra en los efectos de los medios, mientras que la ciudad es el principal campo de trabajo. También el rol de la psicología con Kurt Lewin y Karl Hofland, ciencias estas que están al principio como ejes de desarrollo. Bien pronto la comunicación misma tendría su propia vida como disciplina. La finalidad de la escuela norteamericana era dar ciertas pautas que demostraran el gran poder que tenía la comunicación sobre las masas o sociedad. Esto debido a que los estudios realizados se enfocaban específicamente en las experiencias de un individuo en su vida cotidiana, cómo se expresa y cómo interactúa socialmente. Mi nombre es Jamie Amador y yo les vengo a hablar acerca de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Esta fue iniciada por José Márquez de Merlo en la década de los 40, al instalarse oficialmente en la Escuela de Periodismo de Casper Libero, que está ubicada en Sao Paulo. El surgimiento de esta línea de pensamiento se dio de acuerdo a una reacción de científicos latinoamericanos ante el modelo expansionista de la sociología empiricista y la psicología conductista norteamericana, pues esto se dio al cabo durante todas las dictaduras militares que recibió América Latina durante ese tiempo. La búsqueda de identidad del pensamiento latinoamericano fue una de las principales causas de la creación de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, pues esta misma contribuyó a crear una corriente teórica propia, a desplazar la atención de los medios masivos y también realizó la democratización de las comunicaciones. Los teóricos más influyentes en la teoría latinoamericana son Jesús Martín Barbero, Néstor Canclini y Ramiro Bertrand. En esta ocasión vamos a hablar sobre las características de la escuela latinoamericana, las cuales podemos decir que se tratan sobre temas sobre el imperialismo, la liberación de la dependencia investigativa y análisis de cultura. También está la reciprocidad del emisor y el receptor. Estas mismas también estudiaban las condiciones sociales, económicas y políticas de América Latina, las cuales contextualizan las problemáticas en común de los países pertenecientes a América Latina. Y también propaga un análisis acerca de los medios de comunicación en las naciones. Ahora procederemos a saber un poco más de las características de sus exponentes. Entre sus principales exponentes podemos encontrar a Néstor García Canclini, nacido en Argentina en 1939. El siguiente es Jesús Martín Barbero, nacido en Ávila, España en 1937. También Mario Kaplún, nació en Argentina en 1923 y vivió en Buenos Aires hasta 1952. Y por último, tenemos a Ramiro Beltrán, nacido en Oruro, Bolivia, en 1930. Conclusiones sobre la escuela latinoamericana.
se conoció como Escuela Latinoamericana a la serie de investigaciones y estudios realizados sobre la cultura y comunicación y condiciones sociales y económicas en Latinoamérica. La comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica y aportes de la psicología y sociología y otras disciplinas latinoamericanas. Esto viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente de la ayuda de aportes de las teorías de la comunicación social y, en el caso específico, la teología de la liberación y por su escuela de Frankfurt. En los años 60 se constituyó una escuela crítica. Posteriormente, una comunicación para el desarrollo que contrastaba en el disfuncionalismo. Este se dio específicamente en los años 1950 y 1970. Los medios servían para la simple transferencia de tecnología con aplicaciones y diversas teorías disfuncionalistas propone la transferencia del desarrollo y la democracia de primer mundo a los países pobres. El auge de las teorías de Latinoamérica, o el auge, como posteriormente se le puede llamar, de la escuela latinoamericana, lo consiguieron los primeros grandes críticos de la teoría de la comunicación latinoamericana, el orden mundial. Ellos criticaban y cuestionaban el orden mundial dominado por la información estadounidense, y era gran parte de la escuela europea, y desglosaban la tesis de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación. Es por eso que las conclusiones de la escuela latinoamericana se construyen en los grandes aportes que son estudios socioeconómicos y son estudios de la sociología y psicología que estaba de la mano de las ciencias. El pensamiento crítico, una teoría radical. La escuela de Frankfurt, entre el marxismo y el psicoanálisis. Esta escuela, que incluye varios pensadores de origen alemán, en los cuales destacan Theodor Adorno, Marx, Horkheimer, Leo Lowenthal y Walter Benjamin. Esta escuela constituyó la primera corriente teórica que se enfrentó a los pensamientos de la teoría funcionalista de los norteamericanos sobre los medios y la sociedad de masas. Lo hizo desde un enfoque basado en el psicoanálisis, el marxismo y la psicología crítica. Dicha escuela da inicio a una ardua investigación y da paso a la crítica de la cultura de masas, concepto que se opone al concepto de industria cultural, término acuñado por Adorno y Horkheimer en su libro Dialéctica del Iluminismo. Para considerar que el primero pueda conducir al equívoco de pensar que se trata de una cultura que surge espontáneamente de las masas, cuando no es así, más que el segundo piensa que es un conjunto de procesos de reproducción técnica de los productos culturales mediante condiciones impuestas por los requerimientos económicos, comerciales y administrativos de los medios masivos que convierten en mercancía, alejándolos totalmente del arte y de las creencias estéticas. La ruptura radical de los estudios de la comunicación de masas masivas lleva a los pensadores a fundar una teoría totalmente opuesta. Esta es la teoría social crítica. Con esta se busca interpretar los problemas de la mercantilización y el arte en fase de reproducción técnica, industrial y comercial. Esta teoría busca modernizar el marxismo y transformar la realidad. Esta tuvo un gran impacto que llegó desde Europa hasta Norteamérica y asimismo a Latinoamérica. En los años 90 se revisa esta teoría debido a los cambios en el campo de la comunicación y su modernización, ya que se ve de manera pesimista a la sociedad. A pesar de tener diferencia con la escuela norteamericana, ambas se concentran en el estudio de la comunicación y su manifestación en las masas. Una de las principales teorías habla acerca de la influencia que tienen estas comunicaciones en nuestro continente. Latinoamérica ha sido una de las zonas de los continentales que ha recibido la influencia de muchos continentes más avanzados, por ejemplo en este caso Norteamérica.
Sin duda alguna, la influencia de muchas teorías, tanto europeas como norteamericanas, viene a influir de manera constante o de manera influyente en lo que se cree o en lo que se va avanzando o lo que ha sido los avances históricamente en la comunicación latinoamericana. Dicen varios teóricos que la situación de comunicación o la situación de cómo se emplea los métodos de comunicación en nuestro continente, o en este caso Latinoamérica, ha sido basada en algunos liderazgos norteamericanos, pero habla claramente o expone claramente cómo muchas personas o muchas familias en este caso o expertos en comunicación en nuestros continentes o en nuestras áreas continentales han venido o han recibido de personas interesadas en que se controle, se maneje estas zonas o estas áreas continentales, más que todo Centroamérica y Latinoamérica, e influyen para que haya un manejo o un control del pensamiento o la comunicación en este caso, más que el pensamiento, la comunicación en estos sectores. Podemos observar también cómo en diferentes épocas, en diferentes etapas, ha venido la evolución constante de la situación o de la situación crítica que ha avanzado en el aspecto de comunicación o influencias comunicativas.